7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con la asambleísta electa por ADN, Diana Jacome, que se había comprometido a atender a la revista de Opinión y Democracia precisamente para hablar de los desafíos, los retos, la gobernabilidad con la nueva Asamblea Nacional que debe instalarse el 14 de mayo próximo. Ayer el bloque de ADN se reunió para definir los pasos en la Asamblea próxima. Hoy Diario Expreso publica en la segunda página precisamente que Acción Democrática Nacional se reunió este miércoles para definir sus primeros pasos de cara a la instalación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 14 de mayo. Entre los temas previstos tratar están las 15 comisiones permanentes que conforman el legislativo, así como las autoridades de la Asamblea Nacional y la integración del CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura. El asambleísta electo Jorge Chamba declaró que uno de los perfiles más fuertes, pero que la decisión también pasará por la misma asambleísta más votada, como es Anabel Asín. Sin embargo, otro asambleísta de ADN, Nathalie Farinango, según la nota de Diario Expreso, comentó que sí hay otros nombres que se barajan para ocupar el cargo. Entre ellos están Diana Jacome y Niels Olsen, que fue ministro de Turismo. Según Farinango, hay al menos 10 nombres que se barajan para el cargo. Pero otro de los requisitos que se discuten al interior de ADN es el de una figura que tenga la capacidad para crear consensos con el resto de organizaciones políticas para trabajar en la próxima agenda legislativa. Tenemos previsto analizar este tema. Mientras esperamos que la asambleísta Diana Jacome atienda a la revista de Opinión y Democracia, quisiera referirme al funeral del Papa que ayer fue trasladado, su féretro, para realizar visitas. Miles de feligreses han ido en Roma a ver al Papa Francisco antes de su entierro previsto para este sábado. En el Ecuador se habla sobre la importancia de buscar como reemplazo al Papa Francisco y se plantea un interrogante: si es un guía de la fe cristiana o un líder político. El secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha señalado el Monseñor David de la Torre, con quien dialogamos hace un par de días sobre este tema. Según publica Diario Expreso, recoge sus declaraciones. Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal, señala que la Iglesia busca un líder espiritual y fruto de su misión hay repercusiones políticas y diplomáticas. A Francisco le llamaron socialista. Monseñor David de la Torre considera que más que nada un papa es un cristiano, un seguidor de Jesucristo, y la libertad de su misión en el mundo le permite incomodar a muchos. El Papa es un líder religioso, el sucesor del apóstol Pedro y representante del mismísimo Jesucristo según el catolicismo, según dijo. Apunta desde Canadá Nicolás Dusdeves, quien fue sacerdote y secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y tiene una maestría en Relaciones Internacionales. Al padre Nicolás Dusdeves le parece que Francisco imitó más a Cristo al renunciar a las pompas y lujos con los que el sistema eclesiástico durante siglos había envuelto a los papas. Pero Dusdeves remarca que el peso del papado en lo político es innegable, con unos 1.400 millones de católicos en el mundo, y recuerda que en siglos anteriores esa influencia era mayor,
peleaban en batallas, el caso de Julio II, contra monarcas europeos defendiendo los estados pontificios. En 1929, con Mussolini y Pío XII, se firmó el Tratado Lateranense y viejos territorios de la Iglesia pasaron al Estado de Italia y se redujeron a las 44 hectáreas de la actual ciudad-estado del Vaticano. Además señala que el pontífice tiene el rango de jefe de Estado y la Iglesia un aparato diplomático a través de las nunciaturas apostólicas en los diferentes países del planeta. Eso ya hace que el Papa, aunque no quisiera, como creo que fue el caso de Francisco, cuando le tocó recibir a Donald Trump en el Vaticano, tenga un peso político de alcance mundial, aunque no en todas partes sea igual. La figura del Santo Padre no ha estado alejada de las lides políticas. El presidente argentino Javier Milei, quien en la campaña llamó zurdo y representante maligno a Francisco, le pidió un abrazo apenas llegó a la Santa Sede en Ciudad de Vaticano, en Roma, por citar un ejemplo reciente que recoge el padre Dusdevez. En la Santa Sede está el gobierno de la Iglesia Católica que dirige el Papa. Mantiene relaciones diplomáticas con 184 países como el Ecuador. En agosto del 2024, el connacional Jorge Edmundo Uribe presentó sus cartas credenciales ante el Papa Francisco. China y estados musulmanes no están en el grupo. Un resumen de la expectativa antes del entierro este sábado del Papa Francisco, llamado el Papa de los Pobres. Se dice que un despacho de la agencia española EFE da cuenta que miles de fieles despiden a Francisco en San Pedro, en la Catedral de San Pedro. La fila de personas superó la medianoche de este miércoles. Fue el primero de 3 días de exposición del féretro del Papa antes del funeral. La fila, formada por miles de personas que acuden a la Basílica de San Pedro para dar el último adiós al Papa Francisco, ha superado la medianoche en Roma en el primero de los 3 días de exposición del féretro antes del funeral de este sábado. Las personas que aguardan pacientemente a entrar al templo en la plaza de San Pedro, ya pasada la medianoche en Roma, se cuentan todavía por miles, todo envuelto en un severo protocolo de seguridad y controlado por la policía y la protección civil. Desde que se abrió la capilla ardiente a las 11 horas locales de este miércoles, el Vaticano había contabilizado 19.430 personas que pasaron a mirar al Papa Francisco. Más de 20.000 fieles han pasado ante el féretro del Papa en la Basílica de San Pedro del Vaticano en el primero de los 3 días de exposición hasta su funeral. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que en total fueron 19.430 personas las que pasaron por la capilla ardiente desde su apertura hasta las 11 horas locales, lo cual rebasó luego de esa hora. La Santa Sede, dada la alta afluencia de fieles, tuvo que ampliar la apertura de la basílica hasta la medianoche. El féretro será expuesto hasta el viernes a las 19 horas locales para proceder después a su clausura y celebrar su funeral en la mañana del sábado. El Papa, que dejó un gran legado al mundo cristiano. Bien, 7:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a dialogar con el ex asambleísta Ramiro Vela para tener una lectura antes de la posesión de la nueva Asamblea Nacional el próximo 14 de mayo. ¿Cómo debiera cambiar? Uno de los deseos que tiene el país, hemos tenido malas experiencias con las 2 últimas asambleas, la que fue electa hace 4 años, que fue cesada hace 1 año y medio, vino la asamblea, la actual,
para concluir el periodo, muchos de los cuales repitieron la curul. Pero ahora hay una expectativa, ¿cómo lograr una asamblea que no sea obstaculizadora? Tiene que haber independencia de funciones, tiene que haber una oposición, pero una oposición que contribuya, que no busque el desbaratamiento de la institucionalidad y peor, proteger a delincuentes como fue dar tribuna a quienes están hoy en la cárcel por el caso Metástasis. ¿Cuál debiera ser ese enfoque? Saludamos a Ramiro Vela. Muy buen día. Estimado Miguel, qué gusto saludarle a usted, a su público, a los ciudadanos en el Ecuador y a través de Radio Democracia. Bueno, ¿cómo debería ser? Es un concepto muy utópico porque no lo va a hacer. Nosotros ya fuimos muy claros en varias entrevistas con ustedes. Lamentablemente el ciudadano ecuatoriano peca de una ignorancia electoral terrible. Cree que votando por bloques, votando por partidos políticos, las cosas van a cambiar y eso no va a ser posible. Desde el mismo concepto de que el ciudadano no entiende a qué va un legislador a la asamblea, cuál es la función de un asambleísta. Lo mismo pasa en el tema de alcaldes, de prefectos, no saben cuáles son las competencias o qué tipo de perfil necesitas como alcalde, como prefecto o como asambleísta. ¿Y por qué hago este antecedente? Porque lamentablemente el haber votado en plancha por dos movimientos políticos, uno respetable, mucha gente puede decir que han perdido, pero tienen 66 asambleístas y yo no lo veo por ningún lado la derrota, y el otro un movimiento nuevo que apeló también a buscar eso, la plancha, a meter una cantidad de asambleístas que no saben ni siquiera para qué van a ir, no saben ni siquiera cuál es su función, y los ciudadanos por apoyar a un líder, por apoyar una tendencia, han votado sin pensar en las personas, cuando la asamblea solamente podría cambiar, y digo podría porque yo le tengo mucho respeto a la institucionalidad, pero creo que va a ser peor la próxima asamblea que las anteriores. Debería tener ciudadanos con sentido común, que no voten, como usted decía, o que no estén a favor del gobierno defendiendo todo, porque soy gobernista, ni en contra del gobierno a ultranza, siendo oposición ciega, porque no soy gobierno. No, hay que apoyar las iniciativas buenas, vengan de donde vengan, y hay que fiscalizar para poder acabar con la corrupción y con ciertos temas que no están bien, desde el sentido común, no desde la obligación, porque mire lo que acaba de pasar en Tungurahua, y le voy a dar un ejemplo. Una de las asambleístas electas por ADN, resulta que en un conversatorio con las cámaras de la producción le preguntan sobre la principal propuesta de Daniel Noboa de la constituyente y dice, no, yo no estoy de acuerdo con la constituyente, porque creo que va a ser un mal gasto de recursos económicos y porque creo que esta constituyente que tenemos actualmente es de las mejores y ejemplo al mundo. Asambleísta de ADN, es decir, no tenía ni idea de cuál era una de las principales propuestas de su líder, pero por el arrastre, por la plancha, resulta que entraron 3 asambleístas que tienen el mismo criterio. Es decir, no saben ni siquiera a qué van a ir. Y ese va a ser el ejemplo de la próxima asamblea, lamentablemente. Ayer que tuve la oportunidad de estar en otro medio de comunicación, también le escuché a Ramiro García que decía que va a ser un desastre. Ojalá esté equivocado él, ojalá esté equivocado yo. Ojalá esta próxima asamblea pueda realmente cumplir algo que no hemos podido hacer nosotros, priorizar las leyes que realmente tengan impacto en los ciudadanos, darle gobernabilidad al presidente, no ser una molestia, pero sí trabajar en fiscalización y en legislación. ¿Y cómo se podría construir una agenda legislativa precisamente con los dos mandatos de legislación y fiscalización cuando hay temas pendientes en la Asamblea? Por ejemplo, las reformas constitucionales que están ahí paradas. Yo creo que en el tema de las reformas constitucionales va a ser muy difícil, estimado Miguel, y por eso estoy totalmente de acuerdo con el señor presidente Daniel Noboa, y yo soy uno de los que desde el inicio, no ahora, cuando llegué a la Asamblea como independiente, sin hacer la inversión que hacen muchos, decía que la única solución es una Asamblea Nacional Constituyente, porque las enmiendas siempre han necesitado, las reformas constitucionales siempre necesitan, primero, un tratamiento especial, y segundo, un proceso de votación alto, una mayoría completa,
Y tercero, luego tienen que ser ratificadas por los ciudadanos, es decir, de ley se va a hacer una consulta popular, de ley se va a hacer la pregunta al ciudadano, y eso es malgastar fondos, ir de una en una, cuando tienes que enmendar la Constitución. En general, los grandes problemas del país no se solucionan con parches, se solucionan con una Asamblea Nacional Constituyente. Así el presidente tenga la mayoría que tenga dentro de la Asamblea. Lo único que va a lograr con 77 votos, que es la mayoría calificada, es tal vez no tener el problema de los juicios políticos, de que te molesten a los ministros, de los famosos exhortos, que fue parte de lo negativo de esta asamblea. Todas las semanas cambio de orden del día, exhortar que por esto, que por esto otro, que llamar a un ministro, que pedir mil de información a los ministerios. Eso se va a librar el presidente inicialmente, si tiene la mayoría que hablamos de 77. ¿Y cómo priorizar? Usted lo acaba de decir en una palabra. Hay temas pendientes. Lo único que tiene que hacer el próximo presidente es cumplir su palabra, presidente o presidenta de la Asamblea. ¿Qué hizo Henry Kronfle cuando habló con nosotros? Yo estuve en esa reunión y por eso puedo hablar y ser testigo. Vamos a priorizar los temas que el país necesita y que están pendientes, no de ahora, de hace años. Hay proyectos de ley buenísimos que están 5 o 6 años, el COPINA, el Código de la Niñez y Adolescencia, las reformas al Código Laboral, el Código de la Democracia, el Código, la Ley de Aguas, la Ley Hídrica. Es decir, hay un sinnúmero de temas que usted lo acaba de decir, están pendientes y que son de trascendental importancia para el país. Pero no, el señor Kronfle terminó priorizando su ley de los gamers y lo aprobó en primera en menos de un mes. Terminaron priorizando las leyes que eran directamente vinculadas a las bancadas que dirigían la Asamblea, Partido Social Cristiano y Partido Revolución Ciudadana. 11 de esas leyes que no eran importantes, que además no estaban bien redactadas, fueron vetadas por el presidente. Entonces, si tú no priorizas y no atiendes lo que yo digo, el sentido común, si sabes que como Asamblea no puedes generar leyes tributarias, donde le pones más impuestos, donde le pones más presupuesto, porque esa es una facultad del presidente, estás prácticamente condenando el trabajo de 1 o 2 años al abandono, porque el presidente las va a vetar. La próxima presidencia de la Asamblea tiene que priorizar esos temas pendientes de hace muchísimo tiempo y que el país necesita. Ramiro, en todo caso, siendo una herramienta constitucional la Asamblea Constituyente, las 3 fases, sabiendo que un gobierno se desgasta por la administración misma del poder, no genera una incertidumbre. Primero, convocar al pueblo para que diga si es que quiere una asamblea constituyente. Segundo, elegir a los asambleístas constituyentes. Y tercero, finalmente, el texto que salga, poner en consideración del país. Esto va a tomar por lo menos un año. Y en ese año, ¿qué puede pasar en un país donde no se sabe el futuro, a sabiendas de que hay sectores políticos que si no llegan al poder buscan el desbaratamiento de la institucionalidad, porque no han logrado la impunidad y sacar a sus jefes de la cárcel, que están condenados por delincuencia? Entonces, no hay una perspectiva cierta que permita en el tiempo garantizar una nueva constitución en estas condiciones. Yo creo que eso va a pasar siempre. Y yo quiero recordar, soy muy crítico con el gobierno de Guillermo Lasso, porque eso me impulsó a mí a ingresar a la política, dejar mi lado, entre comillas, zona de confort de mis trabajos profesionales, de la docencia y la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso tuvo la oportunidad de hacerlo y no cumplió su palabra, no llamó a una consulta popular oportunamente, y el presidente Daniel Noboa tiene que aprender de los errores, de los ajenos y de los propios, y creo que lo está haciendo. Creo que el presidente Daniel Noboa entiende que esto que acaba de pasar, esta votación a su proyecto, porque no es a Daniel Noboa, es una votación a un proyecto, y es una votación en contra de otro proyecto, tiene un tiempo limitado, no es un cheque en blanco, ni tampoco es una línea de tiempo hasta cuando quieras. No, esto lo vemos muy claro. Los primeros 90 días son claves en todo proceso luego de una elección. Y es por eso que el presidente lo que tiene que hacer es cumplir su palabra. Y el presidente habló de una constituyente. Inclusive ya nos dio ciudad. Sabemos que va a ser en Riobamba.
con un tema histórico. Sabemos que no puede ir Raimundo y todo el mundo como en esta asamblea, donde la gente votó por gente que ni siquiera sabe a qué va a ir. Tienen que haber condiciones claras. No podemos mandar guambras de 19, 20, 23 años que no tengan ni idea de lo que es dirigir una tienda de barrio, peor, reformar una constituyente. Necesitamos profesionales de primer nivel y eso lo permite la norma constitucional. Acuérdese usted que hay un dictamen de la Corte que claramente especifica para qué se tendría que llamar una constituyente. Primero, no será de plenos poderes, es decir, tendrá que trabajar de la mano con la actual asamblea. Y segundo, poner condiciones para quienes quieran ser candidatos, profesionales, mínimo tercer nivel, con una experiencia en su campo de acción y sin tener ningún problema como los que entran ahora. Denuncias en fiscalía, con glosas, con deudas, inclusive algunos acusados de delitos terribles con un narcotráfico o temas de transporte de combustible ilegal. Ese tipo de cosas son las que van a blindar esta Constitución. De acuerdo con usted, porque estamos en ese riesgo, por el mismo hecho de la inculturalidad de nuestro pueblo al votar. Votamos por sentimientos, no votamos con la cabeza, no votamos con la razón. Ojalá, todavía no pierdo la esperanza de que poniendo condiciones claras y haciéndole entender a la gente que la única manera de cambiar al país es abriéndonos a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de comercio, eliminando esa camisa de fuerzas que es permitir que al país entre Raimundo y todo el mundo con la ciudadanía universal, teniendo a los delincuentes gozando de los derechos de ser personas vulnerables, teniendo la posibilidad de tener un Consejo de Participación Ciudadana que no hace su trabajo y que nos tiene con autoridades prorrogadas, que todo concurso del Consejo de Participación Ciudadana es, no lo digo yo, lo dicen los chats de Verduga, que lamentablemente todos buscan tratar de sacar a líderes que están en la cárcel o defenderlos o protegerlos a través de la justicia con el Consejo de Judicatura, y eso no lo reforma la Asamblea, no lo puede hacer, eso lo reforma una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted descarta entonces el escenario de la Asamblea Nacional, al menos para hacer ciertos cambios? Cuando la Corte Constitucional, uno de sus dictámenes del año 2019, allanó el camino, el caso del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, de su eliminación, allanó el camino, pero no ha habido la voluntad política, como cita Ramiro Vera, el caso del gobierno anterior, que no se pudo impulsar oportunamente y se perdió la oportunidad. Correcto, se perdió la gran oportunidad y ahí vamos a ser muy claros lo que acaba de pasar en esta última elección, esta polaridad de enviar a Raimundo y todo el mundo a la Asamblea, porque los unos eran de Revolución Ciudadana y los otros eran de ADN, sin saber, hoja de vida, experiencia. Vuelvo a repetir, el caso de Ambato es una vergüenza, ¿no? Me da pena porque a una joven que recién está ingresando a la política, los medios y sobre todo las redes le han acabado, porque un día dijo que está en contra de la constituyente y que la constituyente Revolución Ciudadana es la mejor del mundo, y al siguiente día le jalaron las orejas la directiva de ADN y ya cambió de discurso y dijo no, que ahora sí quiere la constituyente. Esto es lamentable. Entonces, esto refleja, repito, cuando Lazo preguntó, ¿quieren más asambleístas o quieren menos asambleístas? Todo el mundo se queja de la asamblea y la gente votó en contra, dijo no, que haya más asambleístas, y hoy vamos a tener más asambleístas. Entonces el pueblo es el que decide y el que termina decidiendo el futuro del país que tiene. Esa es la duda, ese es el miedo, pero todavía yo tengo la esperanza. Es el tiempo. Esto es lo que los famosos analistas políticos llaman el timing político. El presidente está a tiempo de cumplir su palabra. El presidente tiene las herramientas, usted lo acaba de decir, con los dictámenes necesarios para trabajar paralelo en la Asamblea Nacional Constituyente y también en la Asamblea Nacional y poder cambiar este país. Es una oportunidad histórica que tiene Ecuador y ojalá no la desaprovechemos. ¿Y qué hacer entonces para dar gobernabilidad con la actual Asamblea Nacional si el bloque oficialista ADN logra al menos la mayoría y pueda haber por lo menos coherencia entre lo que se aprueba y lo que se demanda y se requiere?
priorizar. Yo creo que la presidenta de la Asamblea, estoy seguro que va a ser a lo mejor la señora madre del presidente, o va a ir de ADN. Creo que los dos primeros vicepresidentes también van a ser de ADN. Eso será parte del diálogo político. Eso le va a permitir además manejar las comisiones. Creo que la fiscalización se acabó dentro de la Asamblea Nacional. Por un lado es positivo porque hay mucha gente, yo he sido parte de una comisión de fiscalización histórica, canciller, ministra del Interior, fiscal, jueces. Tuvimos que ponernos duro, inclusive recibir amenazas de muerte, llegar a tener que tener custodia policial, porque antes de una votación, antes de un proceso fiscalizador, yo alguna vez le conté, estimado Miguel, de cuán duro era exponerse a estas mafias políticas. Eso no va a pasar en la próxima asamblea, y eso es positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque le permite trabajar al gobierno con más tiempo, porque como decimos que hay un desgaste, ese desgaste muchas veces ni siquiera se da por los ciudadanos, se da por las clases políticas contrarias que, como no llegaron al poder, buscan presionar. Los mismos exhortos, repito, todas las semanas, 2-3 horas de exhortos, 2-3 horas de discursos de chiquitín, hablando de, inclusive llegaron a hablar de la locura del presidente. Acuérdese usted que se habló de que querían apelar a aquello. Es decir, esas cosas se van a acabar. La priorización de las leyes del que el mismo señor presidente tiene pendientes y otras que están a la cola van a ser lo que marque la próxima asamblea. Y claro, decía Ramiro Vela, por ejemplo, la composición de las propias comisiones legislativas permanentes, porque ha sido una vergüenza los últimos tiempos una comisión de fiscalización solo buscando patrocinar a quienes hoy están en la cárcel, juicios políticos que dieron tribuna y le liberaron de culpa. La Comisión de Justicia, que pretendió imponer unas reformas impresentables al Código Orgánico Integral Penal. Eso, por lo menos, ese panorama cambiaría en esta ocasión. Ese panorama cambiaría, y eso es positivo. No digo que sea bueno para el país, estimado Miguel, porque repito, una asamblea que deja de cumplir uno de los papeles, una de las competencias importantes, que es fiscalizar, tal vez tenga también su lado negativo, pero sí va a tener tranquilidad el Ejecutivo. Yo creo que fácil va a llegar a los 70 votos y con aliados va a tener los 77 que se necesita para ir manejando de una mejor manera. Ahora, llegar a los 101, eso es mucho más complicado. Yo creo que la Revolución Ciudadana acaba de perder un asambleísta, por ahí se habla de que perdería otras más. Esto es momentáneo por el mismo concepto que hemos manejado esta entrevista. El desgaste que tiene cualquier gobernante en cuanto a cumplir los ofrecimientos o los temas que habló en campaña. Yo no me imagino, y voy a ser muy claro, si no se diera la convocatoria de la constituyente, ¿qué es lo que va a pasar con muchos ciudadanos en el país, con gremios, con asociaciones, con medios de comunicación y con ex asambleístas inclusive como yo? ¿Qué criterio tendremos si no se cumple el llamamiento a una constituyente? Cuando nosotros estamos conscientes que es la única salida para en algo enmendar el rumbo del país. Ahí seguramente habrá reclamos, porque no se está cumpliendo con la palabra. Entonces, ese mismo concepto en otros temas, seguridad, salud, el tema financiero es muy económico con un petróleo a la baja, va a tener un desgaste. Y una de las cosas que creo que el presidente va a hacer es manejar la asamblea con leyes prioritarias, porque el ADN de la asamblea tiene que ver directamente con el Ejecutivo, hoy por hoy, lo que no pasaba antes. Y la otra es, repito, un llamado constituyente que podría dar la puerta a que el país va manejando los cambios necesarios. Yo le he dado 4 o 5 proyectos de ley. Mientras no reformemos el COPINA, vamos a seguir teniendo jóvenes, muchachos de 14, niños, 12 años, 14 años, reclutados por las bandas delincuenciales. Mientras no cambiemos el tema de que los presos, los delincuentes, son considerados personas vulnerables y que tienen absolutamente todos los derechos, al igual que todos los extranjeros, mientras no permitamos que el ecuatoriano recobre su país, no que venga perdón, voy a hablar de nacionalidades sin ser la intención de estigmatizar, pero que un venezolano se pare en tu puerta y te diga, a mí no me toques, o que le diga al policía, a mí no me agredas porque yo tengo derechos humanos superiores a los ecuatorianos. Aquí no va a pasar absolutamente nada. Y puedes cambiar la ley de movilidad, puedes cambiar
unas 2 o 3 leyes. Mientras la Constitución siga protegiéndoles, esto va a seguir. Lo mismo que el Consejo de Participación Ciudadana, mientras siga eligiendo autoridades, directivos de ciertas áreas estratégicas, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, jueces, Superintendencia. Usted acaba de ver todo el caso Metástasis y la Liga Azul, todo lo que se armaba atrás, que yo lo denuncié en la Comisión de Fiscalización, porque también usted ha tocado el tema de una comisión de fiscalización que tenía dirigidos ciertos temas, pero hoy estuvimos ciertos asambleístas que nos paramos duro, y yo vuelvo a insistir, ¿qué hubiera sido de Fiscalía? ¿Qué hubiera sido de Cancillería? ¿Qué hubiera sido de otras áreas importantes si no hubiéramos estado asambleístas que fuimos el contrapeso de las intenciones que tenía cierto movimiento político? ¿Dónde hubiéramos estado si solo uno de nosotros hubiéramos ido contra nuestra palabra y contra nuestra visión? Imagínese si yo votaba, porque yo fui el voto dirimente en el juicio político de la fiscal. Por mi apellido yo fui el último que tocó votar. Si yo cambiaba de criterio y en vez de votar el archivo del juicio político de la fiscal, imaginémonos yo votaba, eso. Hubiese sido yo terrible. votaba a favor. Bien. Si yo votaba, si solo mi voto iba a favor, totalmente el ritmo hubiera cambiado. Cambiaban las cosas, eso, sí. En buena hora. Eso es importante decirlo. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia al ex asambleísta Ramiro Vela de la provincia del Tungurahua. Ramiro, muy amable. Muchas gracias, estimado Miguel, y no me mande a la casa todavía, que tengo 12 días. Sí, perdón. Seguimos trabajando. Perdón, disculpas. Un abrazo, hasta el 13 de mayo. Así es. Muy amable, tiene razón. Gracias al asambleísta Ramiro Vela. Esta asamblea que concluirá el 13 de mayo, el 14 se instala la nueva asamblea. Disculpas por esa digresión. Vamos, 7:53 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa, pausa y luego diálogo previsto con el constitucionalista doctor Emilio Suárez, precisamente sobre los temas fundamentales a procesar, reformas a la Constitución. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El bloque de seguridad trabaja para proteger la soberanía del Ecuador de las manos de los grupos terroristas y narcotráfico que tienen como propósito desestabilizar el desarrollo de nuestro país. Conoce las labores de nuestras fuerzas de